Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y este tiempo de analizar la actualidad. Esta noche nos acompaña en esta mesa de debate don Fernando Torillo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Pues bien, gracias. ¿Cómo estás, Jesús? Pues bien, parece que ahora hay más movimiento, ¿no? Parece por todo el tráfico, ¿no? Y bueno, y la gente, ¿no? El turismo interior está un poco ayudando a la situación económica, ¿no? O sea, turística, ¿no? En fin. En que hoy, fíjese por dónde, lo que es la temperatura, calor en Telde y estaba chispando en Arguiní. Sí, ¿no? Y también en Playa del Inglés. Pues fíjese de la temperatura, eso es la isla al revés. Don Francisco Valido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Se ha fijado usted cómo cambia el tiempo en una isla que es un continente? Aquel que denominó en su momento que Gran Canaria era un pequeño continente no se equivocó mucho. Creo que acertaba. La verdad que sí, es sorprendente, ¿no? El calor que hace en esta ciudad de Telde y en la zona sur, el chispe. Bueno, eso será un ratito nada más, porque el sur es maravilloso. Maravilloso. Bien, esperemos que, y sobre todo esas medidas de seguridad, que disfrutemos de este puente de Semana Santa, pero con toda la seguridad del mundo para poder disfrutar más todavía y el próximo año y con toda la familia, que no falte nadie y que este maldito virus no se cobre otra víctima. Eso esperamos y deseamos. Pues entramos en materia y una de las materias es la situación económica que estamos padeciendo, las ayudas que llegan pero no llegan, se anuncia a bombo y platillo ayudas económicas para las pymes, pero claro, tienen que cumplir unos requisitos. Uno de los requisitos es que estén al día en los pagos, pero después de un año alguien se pensará quién puede ser de la pequeña y mediana empresa que no deba a la Seguridad Social, Hacienda o alguien en esta situación de un año teniendo cerrado esas empresas. ¿La ayuda para quién? ¿O me va a decir que esa ayuda es para que cierre? Ya, bueno, o sea, primero decir que como la economía está tan interrelacionada, para hablar de Canarias y para hablar de España, de la Unión Europea, tienes que hacer una interrelación a nivel mundial, ¿no? Y ahora tenemos el problema de que hay una deuda en España muy importante. Estamos en el 120% del Producto Interior Bruto, o sea, equivale al 120%, eso es un tema muy peligroso, ¿no? A nivel internacional, el problema que ha tenido ahora, ¿no? el canal de Suez con el desarrollo de las mercancías como consecuencia que están obturadas, ¿no? por el barco, que ahora poco a poco se está, ¿no? llevando a cabo, en fin, otra vez la normalización y los flujos económicos. Y todo esto indudablemente repercute, ¿no? en la Unión Europea, que es la que marca las pautas de esas ayudas económicas, ¿no? a través del Banco Central Europeo, de cuáles son las políticas que se tienen que llevar a cabo y cuáles son las estructuras básicas de condicionamiento. Si no haces esto de esta manera, las ayudas no llegan y por lo tanto te frenamos, ¿no? Dicho esto, preocupante el aumento del Euribor. Ha tenido un pequeño aumento, que eso implica ahora una subida de las hipotecas y eso también es un tema realmente que nos tiene que preocupar. Pero ya situándonos con todo ¿sabes? Esa proyección de por dónde van las líneas, ¿no? De si va a haber crecimiento económico o no va a haber crecimiento económico en España, que habían dicho las perspectivas que sí que iba a haber España con superioridad a la Unión Europea, dudoso, pero bueno, todas esas circunstancias nos llevan a la situación actual en la que estamos, ¿no? Es decir, el gobierno, a través de las ayudas que vienen de la Unión Europea, tiene que, a través de su administración, sin que conlleve a un exceso de trámite burocrático, pues proceder a la concesión de estas ayudas, ¿no? Efectivamente, esta concesión de estas ayudas son muy dificultosas en cuanto hay un trámite administrativo burocrático, ¿sabes?, que en muchísimas ocasiones frenan todo el proceso de ayuda. Estamos viendo ahora como un tema de mucha preocupación el hecho de que los ERTES, cuando se acaben ahora a final de mayo, pues produzcan pues una eclosión del desempleo. Es decir, que la gente no pueda
seguir manteniendo las empresas, ¿sabes? Y decidan a proceder a despedir a muchos trabajadores, porque el problema que estamos viendo es quiénes van a sobrevivir a este caos que ha ocasionado el COVID. ¿Qué empresas? Porque están desapareciendo muchísimas. Hemos visto ahora que con preocupación que grandes empresas en otros tiempos en Canarias, en concursos de acreedores, que realmente pues conlleva que uno tenga, ¿sabes?, ciertas preocupaciones. El sector turístico, esperemos que con la ayuda que puedan venir de la vacunación, es decir, cuando estemos vacunados y ya se pueda seguir el flujo de tráfico del turismo, pues realmente empecemos nosotros a despegar, ¿no? Pero en estos momentos la situación es preocupante, ¿no? Porque hay un desempleo muy importante, los jóvenes están en una situación de desempleo. Ahora la Unión Europea, por eso, ¿sabes?, interrelacionándolo, le está exigiendo a España también en condicionantes de ayuda, oye, haz una reforma laboral, pero en una reforma laboral no la que quieren aplicar, ¿no?, el gobierno del Estado, sino una reforma laboral más flexible que coadyuve a la creación de puestos de trabajo, pero la realidad que tenemos es una vulnerabilidad social importantísima, con gente en situación de exclusión social, el núcleo de trabajadores de 18 a 25 años en desempleo, de 25 a 35 ya no te digo, también en desempleo, los mayores de 50 años en situación de desempleo sin poderse insertar en el mercado laboral. Gracias a las ayudas de los ERTE, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora en el siguiente eslabón, ¿no? Yo espero que se pueda solucionar esta situación, pero en definitiva estamos en una época que hay que esperar acontecimientos. Señor Valedo. Bueno, estamos viviendo un drama tremendo, drama que no lo podíamos soñar ni en el peor de los momentos de nuestra historia. Canarias, España y el mundo en general. Yo solo me quiero poner en la piel de los padres de familia que saben que no pueden llegar, no llegan a final de mes, que están intentando juntar una cosa con la otra, a ver cómo contenta a los hijos, cómo contenta al casero, cómo contenta llegar a comer, o los empresarios, que tiene 5, 8, 15, 50 trabajadores y que él sabe que a final de mes difícilmente puede pagarle el sueldo. Y luego la situación que estamos hablando, la situación turística. A nadie se nos esconde que Canarias dependemos en gran medida, en más del 70% del sector turístico. Si no vienen los turistas, mal lo llevamos. Y la única solución la ponía Fernando el punto sobre la I, es decir, la vacuna. La vacuna es lo que va a resolver el problema de este drama que estamos viviendo. Yo confío mucho en la vacuna porque lo estamos viendo en Israel, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en muchos países, en Gibraltar, que Gibraltar es una cosita muy pequeñita, pero es fácil de adaptarnos y tener una lectura. Y yo confío mucho que la vacuna sea una solución inmediata para el sector turístico, porque es la locomotora de la economía canaria, donde vamos a movernos todos en esa línea. Entonces, la economía está muy mal, ya hemos agotado, ya no los ahorros, sino lo previsible que teníamos para dentro de 2 o 3 años, también lo hemos quemado. Y aguantando a ver si es como dice el gobierno de Canarias, y yo creo que sí. Ya lo dije aquí en un momento, aquí en la tertulia que usted tuvo tan amablemente me invitó, que cuando entró el nuevo consejero de Sanidad, Blas Trujillo, yo le había dicho que no es un profesional, pero es un gestor. Y está demostrando que es un buen gestor. Y a mí no se me esconde nadie yo defender a los socialistas ni los otros. La importante ahora es gestión. Y Blas está haciendo una gestión sanitaria, yo creo, buena. Es verdad que el director del Servicio Canario de Salud, que es el que lleva toda la dirección, que han tenido una reconducción de la situación y lo han puesto ahí al frente, y yo creo que las cosas se están dando bien. En la comparecencia ayer del consejero y del director general del Servicio Canario de Salud, explicaba o daba el calendario, que decía que en un plazo de 3 meses y medio aproximadamente podría estar el 70% de la población canaria vacunada. ¿Y eso qué significaría? Estoy convencido que eso va a suponer un despegue económico de las economías de las empresas, del movimiento de ida y vuelta, del turismo, y yo estoy esperanzado con esa tarea, siempre y cuando el gobierno central suministre la vacuna, porque esa es otra.
porque en lo que hemos visto, hemos oído que aparece en un lugar escondido 28 millones de vacunas que no sabía nadie dónde estaba y todo este tipo de cosas que se están haciendo, pues te da más que pensar. Pero yo quiero ser positivo en este momento, quiero que la gente que nos vea en sus casas, que no darle un problema más, sino que debemos darle una esperanza y una solución que yo espero y deseo que pronto sea una realidad aquí en Canarias. Hombre, donde se puede avanzar es cuando venga ya la vacuna que se vaya a actualizar, esperemos en el mes de abril, decía que se ponía en marcha, la vacuna de una sola dosis, ahí sí van como una moto. Y eso sí, que el gobierno de Canarias acepte, porque se han ofrecido desde el minuto cero, todas las clínicas privadas se han ofrecido gratuitamente, se han ofrecido a poner esa vacuna, y no solo las clínicas privadas, sino el personal sanitario jubilado también se han ofrecido a reforzar para poner esa vacuna. Es más, yo he leído en estos días y que me pareció, yo lo hablaba en petit comité con la familia, porque sabe que ahora no nos encontramos con nadie en familia, y decían que bueno, que iban a estar el servicio de vacunación las 12-24 horas al día. Van a estar en el Infecar, van a estar en la Carrera Arena, en el Melonera, abajo en el sur, en 3 grandes centros, 3 grandes núcleos, me refiero a la isla de Gran Canaria, en Tenerife igual, y en la de Masila me imagino que igual. Eso va a suponer que si está a las 24 horas, y a mí me dice, mire, usted tiene que ir a vacunarse mañana a las 2:15 de la mañana, yo voy a las 2:15, no le quepa la menor duda que voy a estar allí, o estoy media hora antes para vacunarme. Y así todo. ¿Por qué? Porque ya no la salud de nosotros, sino de nuestra familia, de nuestro entorno y de la salud económica también de esta tierra. Efectivamente. Sí, bueno, efectivamente la clave para empezar a salir de esta situación es el control del COVID. Indudablemente el vehículo y el mecanismo más fundamental es la vacunación, ¿no? Y es ahí donde se les exige a los gestores, ¿no? La labor, ¿no? Y aquí hemos visto que ha fallado la Unión Europea, que es la clave, ¿no? O sea, la Unión Europea fue la encargada de negociar todo el tema de la vacuna, y le ha fallado AstraZeneca, en fin, le ha fallado los suministradores, ¿no? Y entonces ahí han tenido un problema de previsión que no lo han tenido efectivamente Israel o el mismo Reino Unido, ¿no? Entonces, claro, la crítica que hay que hacer, oye, no ha gestionado de una manera muy correcta, pero claro, el tema es el suministro. O sea, si no hay suministro de vacuna, por mucha operativa que tengas, no vas a poder realizarla, ¿no? Dicho esto, coincido contigo con lo de Blas Trujillo. Blas Trujillo es un excelente gestor, yo lo conocí en el Parlamento, y es una persona además una persona muy preparada, es un gestor maravilloso y con experiencia, y se va a notar, de hecho creo que se está notando la gestión que están haciendo la Consejería de Sanidad, ¿no? Frente al desastre que había en la anterior, ¿no? Cuando nombraron al principio otro consejero, otra consejera, ¿no? Por lo tanto, eso está funcionando. El tema de la vacunación para el turismo es clave de bóveda. ¿Por qué? Porque indudablemente con esa certificación de vacunación, etcétera, aumentará muchísimo el turismo y se desarrollará. El turismo, que implica en Canarias un 34-36% del PIB directo, indirecto ya no te digo, no, me refiero a directo, ¿no? Indirecto ya afecta a todos los sectores, la agricultura, la industria, el sector servicios en general. Estoy convencido de que vamos a salir España igual, pero no solo va a ser el turismo, sino van a ser todos los sectores. Y yo espero que tenga un efecto champán, ¿sabes? El desarrollo económico de la crisis, ¿no? Que salgamos de abajo hacia arriba de una manera, si no tan rápida, pero sí rápida, y que nos pongamos en una situación de competitividad. Lo que estábamos hablando, tenemos que tener cuidado con las fake news, con las noticias estas falsas, ¿no? Que hay muchísima manipulación. Por ejemplo, en el ahorro te dicen, oye, ahora las familias están ahorrando muchísimo. Y claro, la pregunta es, oye, ¿cuántas familias están ahorrando muchísimo y se han gastado todo el dinero y están pasándolo mal, ¿no? Y entonces, no, ahora esto ha repercutido en el ahorro. Ahí se está encubriendo, tras esa noticia, que hay una realidad que tú la dijiste ahí, el padre de familia que no llega a final de mes.
porque el sueldo de los ERTE no le da, y algunos que no han cobrado los ERTE, pues entonces esa situación es real, y en cambio están soltando noticias que muchas veces hacen una difuminación de la realidad, ¿no? Y otra cosa que estabas diciendo, la transparencia es fundamental, y ahí el gobierno es clave. No puede ocurrir que desaparezcan una serie de vacunas dónde han ido a parar, porque indudablemente la gente se preocupa de decir, oye, y vienen las corrupciones y vienen las corruptelas. Todo ese tipo de situaciones lo tiene que solventar el gobierno, porque si no hay que hacerle una crítica al gobierno. Los gobiernos están, con independencia de la ideología, al servicio de los ciudadanos, ¿sabes? Tienes que administrar de una manera eficaz y eficiente, porque te lo está exigiendo el ciudadano. Oye, vacúnanos ya, que esas vacunas lleguen. Y después un dato importante, que no nos engañen, porque hay muchas veces está diciendo, va a venir la vacuna, como el lobo, va a venir y tal, y no llega, ¿no? Es igual que la famosa vacuna esta española que dice que va a ser una maravilla, del CSI, pero resulta que eso, ¿cuándo va a salir? No, ahora vienen, se tiene que poner en chimpancé. Después tiene, o sea, está jugando con un tema de esperanza. Tampoco se puede jugar con eso, sino con realidades. La Johnson & Johnson, esa que dice que va a venir, oye, que venga, que de una sola dosis, que se apruebe. Lo importante es que el suministro llegue. Y después, el operativo que estás diciendo, que todo el mundo se dedique a ponerse vacunas, ¿sabes? Y que ayuden la empresa pública y privada. Y yo creo que en este sentido la Consejería de Sanidad irá en esa vía, ¿sabes? Apoyar en todo, no solo la administración pública, sino la privada. Todo el mundo que ayude. No cabe duda. Una de las claves importantes también es que el gobierno de Canarias estaba pidiendo hace mucho tiempo que se le permitiera no solo hacer las PCR, sino otro tipo de pruebas para localizar o para dotar al COVID. ¿Y qué pasaba? Que el gobierno central le ponía las trabas que no podían ser, hasta que el gobierno ha tomado la decisión por su cuenta y dice, bueno, las PCR y la antígena, que hay que hacerla y se pueden hacer y es tan válida una como otra. Yo no soy especialista en la materia, yo lo único que hago es leer y preocuparme de cómo está la situación y cuáles son las decisiones que se están tomando. Desde luego, yo creo mucho que es verdad que, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson, que decía Fernando que estamos deseosos que llegue, pero tiene que colmatar unos procedimientos, porque sabes tú que tuvo algunas dificultades, que en el transcurso de su aprobación ha tenido una serie de dificultades que tienen que tener una garantía de que esto va a funcionar. Y también después de esa garantía puede haber algunos fallos, como algunas que se paralizó la vacuna durante 15 días porque tenía algunas dudas, que al final ya decía los gobiernos y quien administra la ley de farmacia de que eran correctas, que eran seguras, pero que había algunos datos de algunos que le habían dado algún tipo de trompo, que en algún momento pues algunos países como Francia, Alemania y España, me parece que fueron durante 15 días dejaron de utilizarla, y yo creo que ya esto está a partir de este miércoles o del miércoles pasado ya empezaron a vacunar, y yo creo que ya va eso ya lanzado como una tralla. El mes de abril es clave. El mes de abril está previsto que venga una cantidad de vacunas muy importante. Yo hablo en Canarias en general, no Gran Canaria, sino en Canarias en general, y yo digo, me guío por los datos que se dio en el Parlamento de Canarias ayer, en la comparecencia del consejero y del director general del Servicio Canario de Salud, y que si las previsiones, por eso poníamos siempre el acento, es que le suministren la vacuna, como Fernando bien decía ahora, oye, si tienes toda la organización, están dispuestos, ya no solo, como bien decía usted, don Francisco, de que las clínicas privadas están dispuestas a hacerlo de forma altruista y a colaborar y arrimar el hombro, que eso es digno de mención y de agradecer, sino también a todo el equipo sanitario que están dispuestos a trabajar todas las horas que sean necesarias, turnándose, lógicamente, porque tienen que descansar, y eso es lo que va a garantizar. Yo estoy convencido que en el mes de julio, si las cosas fueran bien, estaríamos hablando de otra cosa. Pero tendría que también ir mucho más también allá, ¿no? Hablamos de la vacunación aquí en Canarias y en España, pero ahí donde se tendría que unir el planeta, podemos decir, el mundo, porque el tercer mundo también tiene que ser vacunado, porque nada no vale que Europa se vacune, que Sudamérica se vacune cuando el tercer mundo no está vacunado. Y esto puede dar, por lo que me dicen muchos especialistas y demás, con este COVID, que no es por donde cogerlo, porque cómo se reproduce y cómo va evolucionando, que pueda llegar un momento que la vacunación se vaya al traste.
porque se crea otra cepa en el tercer mundo, se haga más fuerte y el contagio pues eclipse a este virus y a esta vacunación. Pues es que este virus no hay por dónde cogerlo, bueno, es más listo que el hambre. Sí, la reflexión que hay que hacer con el tema del COVID es que estamos en un mundo único, globalizado, ya lo sabíamos desde principios de este tercer milenio, y donde los mecanismos de sostenibilidad y suficiencia medioambiental del planeta es clave, porque lo que pase en una serie de países va a repercutir en el otro, ¿no? Hemos visto cómo saltó el virus de China, en una mundialización y en una globalización, ¿no?, de los temas estos que pueden afectar al planeta en general, en todos los aspectos, basura espacial, en definitiva, todo, ¿no? Y entonces es fundamental que los países en vías de desarrollo, países tercermundistas, estén totalmente ayudados y protegidos por los países del primer mundo, y en este caso, por ejemplo, AstraZeneca, que es ha liberalizado la patente para que países del tercer mundo la puedan utilizar. AstraZeneca es la más barata de la vacuna, ¿no? Y por ahí desde 27 euros a 3 euros. Sí, Increíble, y por ahí van los tiros, es decir, de controlar esta situación y después de dar un frenazo y un mazazo en la mesa a través de las Naciones Unidas, a través de los estados, que es que estas grandes corporaciones, Google, Microsoft, las grandes farmacéuticas, no pueden ser los que gobiernen el mundo. Y máximo cuando reciben ayuda de los estados, como fue AstraZeneca, como determinada manera, es decir, todos reciben ayuda. Y entonces hay que hacer una exigencia de que esas empresas multinacionales a nivel mundial no están ni por encima de los estados, ni por encima de la ciudadanía mundial global. Y hasta que eso no se haga, porque hay muchos gobiernos que son títeres, auténticos títeres de estas multinacionales. Incluso las ayudan, las potencian y son puestos por esas multinacionales. Y entonces llegar a esa cultura y a esa civilización que es la que todos aspiramos. Es decir, todo tiene que estar controlado, difundido, diseminado con ayudas al tercer mundo, porque efectivamente este tipo de situaciones pueden conllevar a que surjan unas enfermedades, unas variables que puedan ser terroríficas. Y aquí hago otra segunda reflexión. Los sistemas democráticos, los sistemas de defensa de derechos humanos se están viendo torpedeados, primero por los populismos, pero segundo por regímenes como el chino, que son dictaduras auténticas, o lo que ocurre en Rusia. Personas que están defendiendo el régimen de Birmania, o sea, me refiero a países que apoyan a un régimen que ataca derechos y libertades fundamentales. Digo esto porque hay mucha hipocresía en general en los estados, en sus relaciones, porque no puedes defender derechos fundamentales ante regímenes que te están boicoteando, ¿no? Y entonces también eso es un problema de cara a todo esto, ¿no? De cara a conseguir una armonización mundial de sostenibilidad, de defensa a ultranza del medio ambiente, porque te puedes ver con determinados países que no respetan esas situaciones medioambientales y esto venía por la OMS. La OMS hace un informe donde ya no se lo cree ni Estados Unidos, ni se lo cree Inglaterra, ni se lo cree Francia, ni se lo creen muchísimos países occidentales de donde surgió el virus. Donde viene una OMS que posiblemente pueda estar controlada pues por China. O sea, que es un tema lamentable. Se ha hablado que era una transmisión a través de un animal. Se ha hablado de que si el murciélago se lo transmitió a no sé quién y no sé quién al murciélago. El problema de todas estas cuestiones son los monopolios, los grandes monopolios que pueden considerarse con el tema de la vacuna. El otro día me llevaba una alegría porque me decían que la vacuna rusa ya estaba los europeos analizándola para poder actualizarla, y me parece muy bien. Me da lo mismo que sea rusa, que sea de Ecuador, que sea de Argentina. Lo importante es que sean eficaces, que sean económicas, y como bien decía Fernando y usted, don Francisco, que los países sudamericanos, que ahora la cepa está dando muy duro en la parte de Sudamérica, en Brasil, y esta parte está dando muy fuerte en el tema del COVID,
en Europa también, pero ya con menos densidad, pues creo que son las cuestiones que hay que ir resolviendo. Por eso hay que ser muy optimista, lo digo yo de primera persona. Yo quiero ser optimista y quiero ser también consecuente. También, eso no quiere decir que nosotros bajemos la guardia. Es muy importante que nosotros en casa, en la sociedad, donde quiera que nos movamos, pues tengamos la suficiente responsabilidad para saber que tenemos que cuidar muy mucho lo que es la distancia, las medidas que se dan para poder garantizar ya no el bienestar de uno, sino también del prójimo también. Y yo que tengo hijas ya, mujeres, y que intento, y mis hijos, intento siempre estar en contacto con ellos porque a ver cómo están, dónde están, con quién están y todas esas cosas, porque al fin y al cabo después el problema de que le llamo mucho a la gente joven, que yo no me creo eso que la gente joven son los responsables. Yo veo mucha gente joven muy en su sitio, muy cumpliendo con las normas. Yo antes hablábamos, antes de entrar en directo, pues hablábamos de que el gobierno de Canarias, parece que yo estoy aquí haciendo publicidad del gobierno de Canarias, pero sí. Son cosas que me alegra enormemente. Hoy se publica que tenemos que llevar la mascarilla en las playas, en las piscinas, todas esas cosas. Y el gobierno de Canarias ha cambiado esa norma porque se lo permite la ley, que usted teniendo la distancia correcta en la playa, tomando sol, no tiene por qué tener la mascarilla. Y usted va a la playa con la mascarilla. Usted va a bañarse, se quita la mascarilla, va y se baña, vuelve de nuevo. Yo creo que esas son medidas que sigue siendo con mucho cuidado, pero sigue siendo también consecuente con los ciudadanos, porque tú me quieres decir a mí, si tú vas a la playa a bañarte con mascarilla, ¿no vas a la playa? ¿Qué hago yo en la playa con mascarilla? Pues no puede ser. Entonces, yo creo que son cosas que también se van corrigiendo. Es verdad que el gobierno o los gobiernos toman la decisión hoy, mañana toma la contraria. Empezaban diciéndonos que la mascarilla era alarmar a la sociedad. Después decía que la mascarilla solamente para una determinada sector de la sociedad, y al final todo quisque tenía que ponerse la mascarilla. Ahora, como te descuides, tienes que dormir hasta con la mascarilla. Es decir, ahí están cambiando, que a la gente los vamos a volver locos. Y también es cierto, también por no tampoco culpar tampoco a los gobiernos, es verdad que es una situación nueva, es una pandemia que no había antecedentes donde tú pudiese tener un principio donde tú guiarte. Y también tenemos que valorar también, cuando una vacuna, se dice en los estudios que duran alrededor de 10 años para tú trabajar, poner investigación y ponerla en práctica, son 10 años. Tengamos en cuenta que en menos de un año o en un año han conseguido los especialistas, los científicos, los especialistas en esta materia, han conseguido una vacuna que realmente está dando un resultado bastante positivo. Por eso también hay que valorar en alta medida el trabajo que se está haciendo de la parte profesional de los sanitarios, los médicos, los enfermeros, toda esta gente que han tenido que trabajar a veces sin medio y a veces sin saber con qué se van a encontrar, pues valorarlo en su justa medida. Y luego, cuando hablamos de la vacunación, hay un segmento de la sociedad que yo nunca veo que eche en falta. Es decir, primero piensa en el sector sanitario, que comparto plenamente. El sector docente, pues están con niños, perfecto. Pero mire usted, y el que trabaja de cajera en el supermercado, y el panadero que te lleva el pan a la casa, y es decir, estas cosas deben tener también esa prioridad que no lo veo, porque veo, oye, el colegio de médicos, perfecto, muy bien, todas esas cosas están muy bien, pero yo veo a una indefensa cajera que está 8 horas, o cajero, porque como ahora con el orden de femenino o masculino, la gente se puede sentir mal, pues un cajero, un chico o una chica que está trabajando en una caja, está durante 8 horas, y esos son de alto riesgo. Es que esa es la contradicción por parte del gobierno. Claro. Porque cuando se decreta el estado de alarma hace un año, y lo decreta el presidente del gobierno, decreta a su vez servicios esenciales. ¿Y de quién eran los servicios esenciales? Los sanitarios, los cuerpos de seguridad y los centros de alimentación. Claro. Eso fueron lo que marcó, pues se han olvidado de los transportistas, se han olvidado del sector de la alimentación, del sector de la limpieza, que fue fundamental, sí, pues también se olvidaron. Pero sobre todo, fíjate, sobre todo el sector de la alimentación, porque era esencial y es esencial. Y yo creo que ahí hay algo que seguramente lo corregirán,
porque estas cosas, me imagino que todas estas cosas irán así, porque vas corrigiendo de donde tú crees que las cosas se pueden, todo es mejorable. Sí. Y esa es la clave que yo creo que era importante, que se habían olvidado de esa parte importante. Pero fíjate lo que estabas diciendo, Paco, y es real, ¿no? Y lo palpamos, ¿no? Y es vergonzoso, ¿no? Que un propio presidente del gobierno reconozca, ¿no?, el uso de la mascarilla obligatorio y decía que no había exigido la mascarilla porque no había. Y como no había, no podía obligar que llevaran mascarilla para que se levantara. Pero yo creo que eso es grave, para empezar. Y sobre todo cuando lo dice un presidente de gobierno. Y todavía es más grave y más vergonzoso cuando le cargaron un IVA a nivel peninsular y un IGI a nivel canaria. ¿El 21%? El 21%. ¿Que todavía lo tiene? La masa, no, ya la quitaron. Tuvieron que bajar. Y después, primero que no lo podían bajar porque Europa le había dicho que no se podía bajar, y Europa se desmarca. Miren, señores, el país de los mentirosos se llama España, hoy por hoy en Europa. Nosotros no somos cómplices de sus mentiras. Díganlo a los españoles que el IVA se puede bajar. Eso se lo dijo Europa tranquilamente y se desmarcaron. Y lo dejaron fuera de juego, pero ahí no dimite ni el gato, ¿eh? Ni el gato, ¿eh? Ni se pone en rojo, ni dice nada. Al contrario, yo creo que están haciendo... ¿sabes? En el cine tenemos los Oscars, los premios Goya, pues estos se van a dar unos premios, ¿eh? Hombre, si estaban yendo los españoles a Portugal a comprar la mascarilla, porque en Portugal no le cargaba, o le cargaba un 4%, parece que era, y en España le cargaba el 21%, iban a Portugal a comprarla, claro, a quien les queda cerca. Por eso digo que a día de hoy, por ejemplo, las mascarillas deben ser regaladas a los pensionistas, a la gente que, no solo a los pensionistas, a la gente que tiene dificultades económicas, que tú igual que le das una bolsa de comida, tienes que darle una bolsita de mascarilla, porque es la vida también. Y esas cosas, creo que ahí estamos fallando, creo que se está fallando en esa parte importante que es cuidar a la sociedad. Bueno, yo la reflexión que ha hecho Paco, es curioso, ¿no? Porque a mí no puedo creer que un presidente del gobierno haya dicho eso. Es decir, oye, nosotros hemos dicho que no era, que la mercancía, la mascarilla no era obligatoria porque no teníamos mascarilla. Eso es muy grave. Eso lo reconoció el gobierno de España. Eso es muy grave. Y lo reconoció el señor Pedro Sánchez. E implica la situación en la que nos encontramos políticamente, en general, desde hace muchísimo tiempo estamos en una política en minúscula, con una serie de políticos que no cumplen la palabra, no cumplen los programas, y parece que todo es posible para que los ciudadanos no se preocupen, y son niños menores de edad los ciudadanos, y hay que decirle mentiras para que no se preocupen, ¿no? O sea, eso es un tema antidemocrático, ¿eh? Y es una falta de credibilidad democrática, y en ese sentido vamos mal, ¿no? Por eso cuando empezó el tema del COVID, como lo que estaba diciendo Paco Valido, que efectivamente empezó que era una simple gripe, que no hacía falta mascarilla. Después viene el Fernando Simón y nos dice en la manifestación, cuando iba a ser el 8 de mayo, que él dejaría ir a su hijo. Empiezas a ver unas cosas que ya yo vi, que había como una falta de seriedad, o sea, unos criterios y objetivos claros, ¿no? Y después viene la politización a ultranza ideológica que está fracturando al país en una bipolarización de buenos, malos, izquierda, derecha, cuando eso es una situación que lo que hace en los sistemas democráticos es torpedear al sistema democrático. Pues se ha hecho una gestión, al menos al principio, desde el punto de vista mío, ha sido realmente terrible, muriendo gente sin saber que el control de cuánta gente moría en fin, ha sido una gestión realmente nefasta. Pero lo más grave de todo esto es el engaño, ¿no? Que nos tomen como tontos, como si fuéramos menores de edad a quien se nos tiene que dar todo hecho, y que ellos tienen la razón y pueden mentir, porque esto indudablemente no es la política, y así la situación en que nos encontramos. Es que se ha estado mintiendo constantemente. Claro, mintiendo y dejando a la gente desnortada, porque si te dice, oye, las mascarillas no sirven para nada, ahora ponte las mascarillas, ¿no? Después la gente dice, oye, para ir a la playa tengo que ir con mascarilla, para hacer un ejercicio físico tengo que poner mascarilla. La distancia es un metro y medio, 2 metros, los L sí, los L no. Ahí se ha llevado mal la gestión, ¿eh? Y gracias después que ha salvado esa gestión,
las autonomías, ¿no? Donde han habido gente que han tenido dos dedos de frente y han aplicado. Fíjate tú que ya los guantes ya no se ponen los guantes, ya no hace falta los eso guantes. tiene una doble lectura, ¿eh? Eso tiene una doble lectura desde mi punto de vista. Primero, porque yo no sabes cuánto agradezco que le hayan cambiado al ministro de Sanidad, porque yo cada vez que lo veía cambiaba el canal porque era algo... Bueno, ver al presidente del gobierno para todos los domingos ahí, 2 horas para no decirte nada, era algo tremendo, tremendo, era vomitivo. Y luego lo del ministro de Sanidad era para ir al baño y no echar gotas. Gracias que han cambiado de la ministra, tenemos una ministra canaria, Carolina Darias, yo creo que está haciendo una labor dentro de lo que... Es verdad, también hay que ser justo, que ya hay medio recorrido hecho. Es decir, han cometido muchos errores. Pero nada más que el punto sobre la CIE, como lo ha puesto la señora Carolina Darias, claro. con el 8M en el 2021, diciendo hombre. No, es para quitarte el sombrero. No, se acabó. Claro, hombre, claro. Eso quiero decirte con ello, que yo creo que se ha ido corrigiendo en la medida que haya entendido que era imposible también seguir como estaba, porque realmente ahora la gente está asqueada de la política, sinceramente, asqueada de los políticos y de la política. Ahora, ¿qué le preocupa a la gente? El COVID, el trabajo, la comida, la salud. Eso es lo que le preocupa. Y nosotros como invitado a este programa, quiero decir que eso es lo que yo tengo, esa esperanza, y yo estoy convencido que vamos a vencerle al COVID. Estoy convencido. Ojalá. Y yo espero y deseo que ojalá, si un día otra vez me invita don Francisco, para el mes de julio o agosto, ojalá podamos decir, el COVID ya forma parte de una historia y ya no del presente nuestro. Ojalá. Por eso es importante que en este tipo de cosas politizarlo lo menos posible. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la gente está asqueada y además no le falta razones. Porque yo no entendía, yo no sé si el presidente no tenía a alguien al lado que le dijera, oye, el mensaje que tengas que dar no esté 1 hora en televisión, 10 minutos. Porque es que no decía nada. Los domingos aquella media hora era, bueno, tétrico. Tú que no podías salir de casa, encerrado allí, pegado a la televisión y a los libros, porque sobre todo a la televisión, a ver qué te decía. Y este señor presidente diciéndonos cosas que ni él se lo creía, pues entonces, claro, llegó el momento que la gente está cansada. Por eso tenemos que aprender de los fallos, de los errores. Yo puedo estar totalmente de acuerdo contigo, Fernando, que esto no estoy nada de acuerdo con el gobierno de España. Menos con la coalición y menos con el gobierno. Pero es el gobierno que ha elegido los españoles y por lo tanto yo no tengo más que nada que decir, sino dar mi opinión. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante para todos nosotros y sobre todo en Canarias, que dependemos exclusivamente. Tú decías antes que el 37% de los ingresos, pero todos sabemos que es más del 70%, porque sin el turismo nosotros no somos nadie en Canarias. No somos ni autosuficientes ni para autoconsumo. Entonces, por muchas zonas estratégicas que tengamos, con el problema de la inmigración que tenemos, que ha sido gestionada, unos callados, el otro mirando para otro lado y tragando aquí. Yo oí ayer a la alcaldesa de Mogán, a Onalia, y que a un concejal que decían que habían entrado 90 inmigrantes nuevos y lo habían metido en un complejo turístico en Puerto Rico. Cuando el presidente del gobierno, el ministro, el delegado del gobierno había dicho que ya ni uno más en los complejos, que ya incluso que iban a vaciarlo, porque esos complejos no está para eso. Yo no es cuestión de xenofobia ni mucho menos, sino hay centros, hay lugares que hay que habilitar para ellos y tramitarlo, y el que se quiera ir se le puede habilitar, que se vayan con sus amigos o con su familia de toda esta historia. Entonces, hemos tenido un problema de inmigración aquí, estamos hablando de más de 30.000 personas en lo que va de año. Entonces, y nadie sabe dónde están, dónde no están, y cómo se ha gestionado eso, porque todos tenemos que preocuparnos de saber que esta gente que viene, mire, nadie viene por gusto, se mete en el Atlántico en una cacho de madera para llegar aquí y arriesgando vida, hijos, familia. Eso hay que ser consciente de ello. Pero también no puedes tú llenar aquí los apartamentos, los hoteles de inmigrantes, porque si no eso deja un muy mal nivel para nosotros. Lo digo con toda sinceridad. Entonces, yo creo que el gobierno no ha gestionado bien la situación ni ha gestionado bien ni la sigue gestionando. Y sobre todo el gobierno de Canarias, ahí, como así digo, que el gobierno de Canarias, yo creo que en el COVID,
está tomando decisiones con el tema turístico, pues a lo mejor han hecho una buena gestión, todo mejorable. Pero el tema de inmigración es desastroso. Primero, por lo que calla. Segundo, porque mira para otro lado. Y en tercer lugar, porque la imagen que estamos dejando fuera de esta tierra... Lo ha dejado vendido, el gobierno de España ha dejado vendido al presidente del gobierno de Canarias, Sí, pero no al delegado del gobierno en Canarias. Sí, pero se están callados. Lo han dejado vendido. Hombre, ellos tendrán que decir el por qué, ¿no? Claro, pues, es decir, usted representa a la sociedad canaria, y usted representa a la sociedad canaria y puede estar de acuerdo o no. Ahora usted no puede decir, usted me deja vendido, no, hombre, las competencias esas tiene el gobierno central. Es que fíjate lo que es la política, ¿no? El círculo este que le llamamos, que se llama, el círculo que ya no hay un círculo, no sé, por cómo se ha proclamado la candidatura de Unidas Podemos en Madrid, que no ha sido un círculo. El señor Iglesias dice, pues voy a ser el presidente de candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y me pongo yo. El círculo ya lo ha apartado, ¿no? Pero el círculo de Podemos en Canarias, o Unidas Podemos en Canarias, pedía la dimisión de Grande Marlaska por la gestión que se había llevado con la inmigración, y desde allá le dijeron los de Unidas Podemos en Madrid, eso no toca porque estamos aquí en un pacto de gobierno y no podemos nosotros meternos en estos fregados. Así que en Canarias también calladitos ustedes, pero no fueron capaces de decir, no, mire, eso no solo no toca que pedimos la dimisión de Grande Marlaska, sino de usted también, señor Iglesias. Pues no, se estuvieron calladitos, nos mandaron a callar y se callaron. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.